Hablando con Omar, hicimos un proyecto inclusive conjuntamente para el Ministerio de Minas y Energía en EY, que es Ernst Young, en el cual analizamos 28 países y concluimos acerca de qué está haciendo el mundo en términos de políticas y programas de eficiencia energética y fuentes no renovables. Recordemos, me imagino que lo han visto en charlas anteriores, pero es muy importante pararnos en este contexto actual de saber cuál es el consumo energético nacional, y fíjense que el 47% del consumo energético en Colombia corresponde al sector transporte. Es distinto a los otros países. En muchos países el sector industrial es el gran consumidor de energéticos. Nosotros tenemos un sector industrial y residencial que juntos corresponden más o menos al 40%, pero que el sector industrial es solo un 20%, mientras el sector transporte es un 47%. Del estudio que hicimos, que fuimos muy detallados en ese consumo energético porque queríamos encontrar las sendas de reducción, vimos que dentro de transporte, el subsector dentro de transporte que más consume es el sector carretero. Y ustedes saben que el sector carretero, estamos hablando de tractomulas, camiones, que es un sector que es poco organizado. Entonces uno diría, en Colombia, un sector poco organizado es el mayor consumidor. ¿Qué deberíamos hacer nosotros en torno a cómo disminuir el consumo en un sector que aparentemente es complicado de implementar? Ahora bien, digamos, el sector industrial, que solo un 20% representa, digamos, un volumen que pareciera no ser tan significativo, mientras que el sector residencial, como ustedes saben, es bastante disperso, pero hay bastantes oportunidades de ahorro en ese sector residencial. Con esta radiografía, entonces, en el cual fíjense en esto, que el sector transporte representa 2.4 veces por ciento el sector industrial y 22 veces el sector minero en términos de consumo energético. Quedémonos con esa radiografía para que hagamos entonces la reflexión que vamos a hacer. Veamos cuáles son las barreras, cuál es nuestra reflexión de por qué este mercado no ha iniciado si ya tenemos tantos elementos servidos en la mesa. Nosotros creemos que hay una señal de precios que no está recibiendo el consumidor. Y cuando yo no recibo esa señal de precios porque tengo subsidios a los consumidores energéticos, entonces yo no tengo un claro incentivo a pensar en ahorro o a pensar en términos de eficiencia energética. Entonces el tema de subsidios no es un aliado para la eficiencia energética. Tenemos normas, sí, tenemos la ley 1715, pero todos sabemos que esa norma no se ha reglamentado. Entonces tenemos, digamos, un mercado incipiente en términos normativos, pero no tenemos todavía reglamentación. Tenemos instituciones. No podemos desconocer el trabajo que ha hecho la UPME en términos de eficiencia energética, pero todavía vemos, con lo que les vamos a mostrar a continuación, que las instituciones que nosotros tenemos todavía les falta mucho camino por recorrer en términos de dar señales, en términos de mostrar la información, en términos de decir dónde hay proyectos de eficiencia energética que efectivamente se podrían desarrollar. Y tal vez el mayor aliado, pero el opaco en Colombia es el mercado. Existe una demanda que efectivamente ve que a través de proyectos de eficiencia energética se puede disminuir el consumo, pero ese mercado no es educado, ese mercado no sabe cómo se podrían gestionar esos proyectos, ese mercado tiene otras prioridades. Los industriales prefieren invertir en sus procesos productivos que en proyectos de eficiencia energética. Entonces ese mercado tiene restricciones en términos de disponibilidad de capital, de oferta financiera, entre otros. Entonces vemos 4 barreras, digamos, importantes en términos de las políticas de eficiencia energética en Colombia. Veamos del referenciamiento internacional qué fue lo que vimos en todos estos países que analizamos, que como les decía inicialmente analizamos 28 países, como líneas transversales y en qué han trabajado ellos para que el mercado efectivamente se dinamice.
El primero, tal vez bastante importante, la información como elemento fundamental. Si no existe información, no se pueden ver dónde están los proyectos de eficiencia energética. Innovación tecnológica avanza más rápido que normatividad. Vamos a ver cómo hay prácticas obligatorias en términos de eficiencia energética, cómo el regulador impone prácticas de obligación. Le dice a la demanda, usted tiene la obligación de reducir el consumo. Cómo hay también mecanismos basados en el mercado, cómo a través de esa obligación que impone el regulador se crea un mercado de eficiencia energética. Cómo hay acuerdos voluntarios también entre subsectores de la economía. Fuentes de financiación y verificación y control. Todos estos aspectos los vamos a ver y creemos que estos son los aspectos fundamentales en los que debería trabajar Colombia para que el mercado efectivamente funcione. Miremos información. En Europa existe un ente que se llama ODICE. Ese ente lo que hace es que revela la información del mercado. Ese ente, digamos, los grandes consumidores tienen la obligatoriedad de no medir solamente el consumo de energía en la frontera comercial, sino abrir la puerta, por ejemplo, del sector industrial y enviar la medición a este ente centralizado diciendo en sus procesos productivos, por ejemplo, en un ciclo de vapor dentro de un industrial, cuál es su consumo energético. Este ente lo que hace es que referencia subsectores e industrias y encuentra oportunidades de ahorro. Por ejemplo, tiene el sector textil de toda Europa, donde están haciendo consumos, no solo, como les digo, en la frontera comercial, afuera de las instalaciones, sino adentro. Ellos tienen la obligación de enviar esa información a este ente. Este ente, con toda esa información, lo que hace es revelar la información. O sea, que le muestra al mercado dónde hay oportunidades de ahorro y la señala directamente, diciendo en esta página que les invito a que la exploren, se llama Odisee, empieza a decir, en Suecia, en el sector textil hay oportunidades de ahorro, en Dinamarca, en el sector alimentos y bebidas hay oportunidades de ahorro, y eso lo hace a través de la referenciación de los países y de los subsectores. Entonces, primer elemento que consideramos importante, información, un ente centralizado que maneje la información sobre los consumos energéticos actuales y a partir del referenciamiento con otras industrias de su subsector pueda revelar la información tanto para el usuario dueño de esa información como por ejemplo para compañías ESCOs que puedan intervenir ese mercado. Lo segundo, innovación tecnológica avanza más rápido que la normatividad. Lo que hemos visto es que fíjense, digamos, si uno mira cómo ha evolucionado la productividad energética en la iluminación, miren, digamos, cómo avanza de rápido el tema de tecnología. O sea, este es, digamos, las tecnologías de las diferentes bombillas y miren cómo estaba el LED anteriormente y ahorita cómo está el LED en el consumo. Entonces, lo que uno diría es, si nosotros vamos a avanzar en términos de normativa, no deberíamos ligar nada a las tecnologías. El regulador no debería inducir a través de la normativa cuál tecnología debería utilizar. Debería ser el mercado quien responda a la tecnología a partir de una evolución tecnológica que sea muy rápida. Entonces el regulador debería implementar metas de consumo y reducción, pero nunca debería decir cuál es la tecnología que los usuarios deberían implementar. El tercer elemento que vimos en ese referenciamiento internacional fue a los países, a Estados Unidos, en Australia, en India, los obligan a hacer programas de eficiencia energética. ¿Qué significa obligar? Significa decirle a la demanda, usted está obligada a disminuir el consumo. Y ustedes dirán, ¿y cómo obligan? Le dan un incentivo al comercializador que atiende esa demanda para que emprenda programas de eficiencia energética y traiga certificados que pasen con el tiempo. Miremos cómo funciona.
Lo primero es que tienen una obligación de hacer auditorías energéticas. Efectivamente, todos estos países obligan a los usuarios a que tengan auditorías, los obligan a que tengan sistemas de gestión energética y los obligan a hacer programas de eficiencia energética. Miremos cómo funciona esas obligaciones de eficiencia energética. Se establece inicialmente una meta cuantitativa para los usuarios finales. Digamos, no es una meta indicativa como lo tenemos nosotros en Colombia, sino es una meta obligatoria. Usted está obligado a emprender programas de eficiencia energética. Las partes se obligan a cumplir esa meta y un sistema define las actividades que van a hacer. Hay un ente centralizado que dice, estas son las actividades que deben hacer los comercializadores para disminuir la demanda. Entonces, ese ente centralizado que es del gobierno dice, vamos a sustituir bombillas. Y el usuario final pagó un incremento de la tarifa para que el comercializador tenga un incentivo de tocar la casa de los señores y decirle, déjeme entrar que yo voy a cambiar sus bombillas. Ese señor cambia sus bombillas en función de este programa de eficiencia energética que está obligado a cumplir. El gobierno, entonces, como funciona el mecanismo en Francia, por ejemplo, el gobierno establece una meta. Esa meta obliga a las partes, que son las empresas de servicios públicos domiciliarios, que son los grandes aliados en términos de eficiencia energética. En nuestro caso, los comercializadores estarían obligados entonces a hacer programas de reducción de demanda. Esas partes, los comercializadores, tienen entonces una relación con los usuarios finales de todos los sectores. La obligación se da entre el gobierno y las partes, pero y las utilities, que son en nuestro caso los comercializadores, y ellos actúan sobre los usuarios finales. Ahí, digamos, al gobierno hacer esa obligación de eficiencia energética, fíjense que se crea el gran ausente en Colombia, el mercado de la eficiencia energética. Entonces las partes, al tener esa obligación de efectivamente disminuir el consumo, déjenme utilizar la palabra, abren sus puertas para que los comercializadores puedan realmente ir e implementar esos programas de eficiencia energética. Se crea ese mercado que genera un dinamismo. En caso de que el gobierno, las partes obligadas no cumplan esta meta con el gobierno, se tiene una penalidad en caso de incumplimiento y el gobierno, para que las empresas puedan iniciar un programa de eficiencia energética, me explico, si nosotros le daríamos una obligación hoy al comercializador, pues el comercializador tendría que tener un incentivo, que es a través de una regulación tarifaria, le tendrían que incrementar en el CU un pedazo en la tarifa, que un gestor de mercado tendría que ver cuánto es el más que voy a incrementar en la tarifa, que va a tener un menos final por el decremento en el consumo. Así funciona el mecanismo en Francia. Ese mecanismo en Francia, vamos a ver, digamos, ha traído, por ejemplo en Australia, que también lo utilizan de la misma manera, un mecanismo que es basado en mercado, o sea que esos certificados, digamos, se vuelven líquidos. ¿Qué ha pasado en Australia? En Australia ha pasado, digamos, empieza el momento cero, estos comercializadores tienen la obligación de ir a donde los usuarios a buscar oportunidades de ahorro y, digamos, empiezan a hacer programas de eficiencia energética donde tienen certificados que pueden hacer o los comercializadores o le pueden dar cabida a las empresas tipo ESCO. Entonces ellos tienen la obligación de reducir la demanda, tienen que ir, supongamos el ejemplo, a sustituir bombillas. Lo podría hacer el comercializador directamente o lo podría hacer a través de un tercero. Se crea en el mercado un nuevo ente que puede ser una empresa tipo ESCO. Esa empresa tipo ESCO debería ir buscando cambios de bombillas, digamos, en el sector residencial. Esos cambios de bombillas tienen un certificado
que se lo podrían vender al comercializador para que el comercializador asimismo demuestre esas metas de ahorro en el consumo. ¿Quién establece cuáles son los mecanismos de participación que va a utilizar el comercializador? Me explico, ¿quién establece que es sustitución de bombillas lo que se va a hacer en Colombia o en estos mercados? ¿Quién establece cuáles son las actividades a realizar? Las establece un gestor de información, un nuevo agente en el mercado que hoy no existe en Colombia, que es el agente que está mirando cuáles son las oportunidades de ahorro que se tienen en el sector. Entonces, fíjense que ahí realmente se dinamiza un mercado de eficiencia energética a través de la obligación que impone el regulador a la demanda. Lo que queríamos mostrar con esta gráfica es que estos certificados pueden variar, digamos, su valor en el tiempo. En el momento cero, esos certificados pueden tener un alto valor porque hay muchas bombillas por sustituir, y una vez se agoten las bombillas por sustituir, seguramente se pasa a la otra actividad que puede ser, por ejemplo, chatarrización de camiones. Ese podría ser otro de los elementos que podría este gestor de información decir como actividad a realizar en términos de disminuir el consumo de los energéticos. Acuerdos voluntarios es otro mecanismo que puede ser complementario con estos acuerdos obligatorios que hablamos. Los acuerdos voluntarios son negociados entre el gobierno y las empresas, incluyen objetivos a largo plazo para lograr resultados. Esos acuerdos voluntarios generalmente están precedidos de tasas de descuento interesantes, de banca multilateral que está, pero de manera organizada, no digamos como está en Colombia, sino de manera organizada. Esos acuerdos se establecen y los mecanismos de financiación van detrás de esos acuerdos voluntarios que se hacen en cada uno de los sectores. Otro de los factores críticos de éxito, por supuesto, en todo esto son fuentes de financiación. Fuentes de financiación vimos en el referenciamiento que hicimos, como fondos de promoción, como líneas de crédito especial, como mercados de financiación de terceros, inclusive asociaciones públicas privadas y otras formas de financiamiento como lo que hemos hablado en términos de ESCOs. Me imagino que ya también todo el mundo, digamos, que conoce este concepto de ESCO, que está bastante asociado con términos de eficiencia energética, pero digamos un poco como para entrar aquí en detalle, porque vimos también como fuente importante las ESCOs como mecanismo dinamizador de ese mercado. Son compañías que pueden o no estar asociadas a utilities, y les quiero decir que las cifras de las ESCOs no son marginales. Por ejemplo, Cofelí es la ESCO de Suez. No sé si recuerdan que Suez era uno de los grandes interesados en Isagen, que al final, digamos, no presentó oferta, pero es la utility más grande del mundo. Ellos tienen 170.000 empleados en el mundo y sus ingresos son el 18% de la utility más grande del mundo. O sea, es un negocio bastante interesante. Lo que hacen esas ESCOs es buscar oportunidades de ahorro en los diferentes sectores, invertir, y van detrás de tal vez no solo la inversión, sino la operación y mantenimiento generalmente de proyectos de infraestructura. Siempre uso este ejemplo que yo creo que es bastante evidente de lo que buscaría una ESCO. Una ESCO buscaría que, por ejemplo, el aeropuerto El Dorado le tercerice sus servicios energéticos y le diga: usted como aeropuerto no vuelva a pensar en todo lo que tiene que ver con energía, démelo a mí, compañía ESCO, y yo invierto, opero y mantengo todos sus servicios energéticos. Eso es digamos, el negocio de la ESCO, que, como les digo, podría ser utility o no, pero pues digamos que las utilities lo que tienen a favor es que ya tienen el contacto con el cliente. Entonces, lo que hace una ESCO es que ya no vende kilovatio hora en la puerta de la frontera comercial,
sino que abre la puerta ese gran consumidor y deja entrar a un proveedor de servicios energéticos como un todo. No sé si recuerdan cuando dimos como el paso en telecomunicaciones, que nadie tercerizaba el servicio de telecomunicaciones, y hoy es evidente que los servicios de telecomunicaciones generalmente se compran a través de un outsourcing. Eso es lo que haría UNESCO. Como les digo, no es un negocio marginal, es un negocio bastante interesante. Esas ESCOs, pues tienen que pensarse mucho en función de los modelos contractuales. ¿Y por qué son importantes los modelos contractuales? Porque yo como vendedor de una ESCO, el incentivo que tengo a que me compren es que yo prometo un ahorro. O sea, si yo soy industrial, ¿por qué voy a abrir mi puerta a un tercero para que hagan los servicios energéticos? Porque ese señor conoce más de energía que yo como industrial, y su promesa es que si él lo hace, vamos a tener un ahorro, que lo que más se usa es que compartamos los ahorros, o sea, que usted me deje entrar al sector industrial y no solo al sector industrial. Por ejemplo, los distritos térmicos que les van a hablar ahorita de ellos son otro ejemplo muy interesante de lo que hace una ESCO, un consolidador de demanda para que esa demanda tenga un agregador de servicios y efectivamente me pueda prestar servicios a un menor valor. Entonces, hay una reflexión bastante interesante, no menor, sobre los contratos que debería utilizar UNESCO con el usuario final, porque son contratos atípicos, por ejemplo, en nuestro caso en Colombia, que son contratos de ahorro compartido o contratos de rendimientos o contratos donde yo ya no le vendo el kilovatio hora, sino que le vendo valor agregado como es vapor, como es aire refrigerado, efectivamente. Entonces, digamos que la reflexión sobre modelos contractuales es una reflexión bastante importante en el tema ESCO y cómo crear líneas base y cómo efectivamente ver si hubo un ahorro o no. Por último, el tema de verificación y control, creo que todos, y lo voy a pasar, digamos, rápido, porque pues lo que no se mide no se puede controlar. Si yo estoy diciendo que eficiencia energética está absolutamente ligado al consumo, pues yo efectivamente en todos estos temas, el tema de verificación y control es algo con el cual no puedo dejar de vivir. Y más allá de verificación y control, que es un tema que Omar siempre dice, es un gestor energético. Digamos que lo que vimos en el referenciamiento internacional es que toda esta gente lleva, digamos, el tema de la gestión de energía, no como un tema puntual en el tiempo, sino un mecanismo de monitoreo y control. Ahí les quiero contar que estuvimos mirando en Francia, por ejemplo, Cofeli, y lo que ellos tienen es un centro de control como, digamos, el CND en Colombia. Tienen un sistema SCADA gigante. Ellos hacen, por ejemplo, gestión energética de 160.000 hospitales en Francia. Entonces, lo que tienen con ese centro de control es que hacen gestión energética de aquellos que tercerizaron sus servicios energéticos a través de ellos como ESCO, midiendo en tiempo real los consumos para que ese tema de medición y control sea efectivamente bien controlado. Entonces no es un tema menor tampoco el tema de medición y control. Bueno, ya digamos para terminar, entonces digamos con esos elementos que si resumimos ¿se acuerdan? Información, es muy importante para que se dinamice un mercado, que los actores conozcan dónde hay oportunidades para hacer proyectos de eficiencia energética, y se puede a través de tener en línea sistemas que referencien industrias y mercados y puedan decir casi que quirúrgicamente intervenga este sector para que ustedes tengan oportunidades de ahorro. Entonces, un tema era información, otro tema era obligación desde el regulador, imponer una regulación que obligue a la demanda a pensar en términos de eficiencia energética, no que sugiera metas, sino que obligue a que se cree un mercado a partir de una obligación en el consumo. Otro mecanismo que dijimos fue acuerdos voluntarios, también se puede. Digamos, existe un mecanismo que sea obligación, pero otro podría ser
acuerdos voluntarios. Otro tema que hablamos que nos pareció importante en el referenciamiento es las ESCOs como gran dinamizador del mercado. Y otro elemento era medición y control. Con esos 5 elementos, habían más en la presentación, pero déjenme resumirlos en esos 5. Con esos 5 elementos hicimos una reflexión, nosotros como consultores, en un proyecto que contábamos con la participación de más o menos 40 consultores, donde hay muchos de los que estamos aquí sentados, y que los invitamos porque el ministro lo va a lanzar en estos días, de la política de eficiencia energética en Colombia y cómo este referenciamiento internacional y el conocimiento del mercado colombiano sugerimos cuál era el plan de acción, qué pensamos nosotros y qué concluimos frente a cuál debía ser el curso de acción hacia la eficiencia energética. Entonces fíjense que son 6 pilares que creemos que en cada uno de ellos Colombia debería trabajar si efectivamente queremos un mercado. El primero es información. Entonces propusimos un nuevo agente en el mercado que lo llamamos gestor de información. Un nuevo agente, para que me entiendan, pensando una entidad que fungiera más o menos como lo hace EXEM, o sea, un agente que lo que tenga es información, que la demanda tenga obligación de entregarle información a ese agente, que lo llamamos gestor de información, y que ese agente, a través de sistemas de información, le muestre al mercado donde hay oportunidades de ahorro. Lo segundo es, por supuesto, se necesita reglamentar la ley. Por supuesto, se necesita una ley en detalle que cree un mercado de eficiencia energética. Y lo que estamos proponiendo es que exista una obligación de la demanda en trabajar en programas de eficiencia energética, que sea una meta que si no se cumple, por supuesto hay que dar incentivos para que los comercializadores puedan cumplirla, pero que si no la cumplen tengan penalización. Tercero, hablamos sobre el tema instituciones. Como empezamos esta charla, dijimos, no queremos desconocer todo lo que ha avanzado Colombia en términos institucionales, pero creemos que las instituciones se deben fortalecer. Creemos que hay un mecanismo que es la SIURE, que está ahí, muy poco protagonista, y que debería dársele relevancia a esa SIURE, que lo que hace es agrupar todos los entes de la demanda que son importantes. Recuerden que el transporte es bastante importante en el consumo energético nacional. Si nosotros no invitamos al sector transporte a que haga proyectos de eficiencia energética, nunca vamos a ver que esa curva de demanda efectivamente tenga una reducción. El cuarto que creímos es, hay que crear un mecanismo, hay que crear un mercado. El mercado no se va a dar por sí solo. El mercado como estamos actualmente, sin información, sin normas, con una institución que apalanca programas, pero fíjense que los programas que apalancan hoy son programas tecnológicos, que de nuestra consultoría dijimos no debería ser así. El FENOGE no debería utilizarse para programas específicos, el FENOGE debería utilizarse para crear un mercado y una institución, y el mercado por sí mismo debería tomar las decisiones. Lo otro que le hablamos mucho al ministro fue el tema de estructura de precios. Usted, señor, le tiene que dar una señal a la demanda de precio, que la demanda, al tener esa señal clara, tenga un incentivo a pensar en términos de eficiencia energética. Si usted no esconde, si usted sigue escondiendo el valor a través de los subsidios, nunca va a tener una reacción de la demanda frente al tema. Y por último, todo esto, digamos, sería una muy buena intención si no tenemos plata, ¿no? Entonces, mecanismos de financiación. ¿Cómo crear? Fíjense que uno miraría, y sí hay mecanismos de financiación actualmente, pero todos están dispersos. Todos, digamos que los que estamos en este sector, sabemos quiénes están participando, pero no hay claramente un ente que cierre y diga, este nuevo actor que nosotros creamos en términos de información, creemos que también debe tener una participación activa sobre ser solamente consolidador
sobre mecanismos de financiación. Que la gente cuando sepa dónde puede invertir en términos de proyectos de eficiencia energética, sepa cómo se puede financiar y ahí realmente se cierra el mercado. Una línea de acción grande, como les decía, esto tiene muchísimo detalle, pero digamos que es solamente un abrebocas esto. Dijimos, bueno, ¿cómo debería ser la línea de acción? Lo primero que creemos es las prioridades deberían ser la información, deberían existir actualmente unas medidas iniciales, debería haber ajuste en las normas, se debería incorporar la eficiencia energética en la regulación y deberíamos pensar el tema de subsidios, digamos como medidas iniciales. Fíjense que las medidas iniciales lo que están sentando es como el tapete para que el mercado pueda funcionar. Después, como fase exploratoria, se debería contratar ese gestor de información. Deberíamos tener, digamos, una etapa muy fuerte frente al tema de entender la información, de mostrársela al mercado, de poder decir ahí, en ese sector, hay oportunidades de ahorro. El sector terciario podría consolidarse la demanda de tal forma, o sea, digamos, ese gestor de información debería tener un espacio y un tiempo para entender claramente el consumo energético nacional y poder señalar dónde hay proyectos de eficiencia energética. Una vez se tenga muy clara la información, ya deberíamos pasar a la fase consolidada, que es efectivamente crear esas obligaciones a la demanda y que realmente se pueda generar un mercado. Mil gracias.